Ayer en la Vicepresidencia de la República se produjo ya el primer acercamiento y el primer día de trabajo de transición entre los vicepresidentes Alfredo Borrero y Verónica Abad. Han acordado en hacer este traspaso de información, aunque las funciones no van a ser las mismas. Sabemos que Borrero fue encargado por el presidente Lazo del tema de la salud y sabemos que Noboa ha encargado a Verónica Abad el tema de los migrantes. Ha dicho que va a ser un trabajo muy en territorio y así deberá ser. Si es que quiere conocer de primera mano la situación de los migrantes, seguramente la vicepresidenta ni siquiera pasará en el país mucho tiempo en estos 17 meses. Arturo, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por contestar de manera tan súbita nuestra llamada. No, encantado, Milton. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Quiero empezar preguntándote sobre lo de Argentina, que creo que a mucha gente en el continente ha llamado la atención y ha sorprendido el resultado del domingo. Y lo escuchaba Mujica ahora decir, el ministro de Economía que tiene a la Argentina con más del 100% de inflación, solo se puede explicar de la fuerza del peronismo que sigue siendo parte de la mitología argentina, su triunfo en la primera vuelta. ¿Qué opinas tú? Sí, estoy de acuerdo, Milton. El peronismo es una corriente que sigue absolutamente transversalizando toda la política argentina. Recordemos lo que decía el mismo Perón, ¿no? Cuando hablaba de los diferentes partidos políticos de Argentina y al final terminaba diciendo, pero todos somos peronistas, ¿no? Entonces, hay un importante factor y aquí se suma, ¿no es cierto?, una fuerza interesante que es la de Milei, pero que creo que también responde a factores populistas, Milton, ¿no? Me parece a mí que, por un lado, la elección de Massa, a pesar de haber sido el ministro de Economía, que muchas de cuyas decisiones fueron las que llevaron a la crisis económica que está pasando Argentina en estos momentos, haya ganado la primera vuelta. Y por el otro lado, un líder de extrema derecha muy controvertido haya quedado segunda, pues nos habla de que uno, ese populismo sigue estando presente entre el votante argentino y dos, que además se ha polarizado mucho, ¿no? Se ha polarizado mucho ahora entre dos corrientes que están en los polos opuestos dentro del espectro ideológico, ¿no? ¿Y qué puede pasar el 19 de noviembre? Con este voto miedo, que parece que fue lo que le jugó en contra a Javier Milei, al de alguna manera no modularse, porque ni al final de la campaña electoral se moduló, parece que le pasa factura y no logra lo que muchos esperaban. Aquí la discusión no era si ganaba Massa, aquí la discusión era si Milei ganaba en una sola vuelta o tendría que hacerlo en una segunda vuelta, pero no estaba mucho en discusión el primer lugar de Milei. Sí, para que veas que también el extremismo demasiado radical también asusta, ¿no? Entonces, lo que tendrá que hacer Milei en esta segunda vuelta es moderarse sobre todo para atraer a los votantes de Bullrich, ¿no? De Juntos por el Cambio, que igual tuvieron una votación significativa y que le podría permitir ganar las elecciones a Milei, ¿no? Sin embargo, ese radicalismo, como tú mismo señalas, puede asustar a esos votantes y que se pueden decantar por el nulo o apoyar en último término a Massa si este también ofrece una cara más amable del kirchnerismo, ¿no? Son las 8:50. Estamos hablando con Arturo Moscoso. Ahora hablemos del país. Ya no estamos discutiendo quién será el nuevo presidente, ya tenemos. Ahora la discusión es qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Noboa escogió irse del país unos días a España y a Italia y ya empieza a dar las primeras luces. Hoy ya escuchamos declaraciones del presidente, ya escuchamos a un presidente que está entendiéndose de lo que está pasando en el país, por ejemplo, en el tema seguridad, buscando ese apoyo para el Plan Fénix, asesoría para las Fuerzas Armadas, y ya empieza, digamos, a dar esas luces.
Sí, bueno, es positivo, creo yo, que ya se vaya aclarando el panorama. Me preocupa todavía que no sabemos quiénes van a ser los ministros. No sé qué está pasando ahí. No sé si es que no encuentra gente, que puede ser, ¿no? Porque ser funcionario público en el Ecuador es una misión de riesgo realmente, donde uno puede salir muy mal parado a pesar de tener muy buenas intenciones. Pero sí, eso es, a mí me preocupa muchísimo esto que no haya un cuerpo ya de un gabinete ya formado, sobre todo un ministro de gobierno, ¿no? Que es fundamental y que esa es una de las principales fallas que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso, no tener un operador político, alguien que tenga olfato político, que sepa de política dentro del Ministerio de Gobierno para que justamente pueda hacer los enlaces, ¿no? Recién al final pusieron una persona que cumplía con estas características y eso es lo primero que debía haber pensado Daniel Noboa, ¿no? Ministros de Economía, tampoco sabemos quién, también un tema fundamental, el tema de seguridad, quién va a estar a cargo. Entonces, esas cosas me tienen preocupado, Milton, porque sin un buen equipo, por más buenas intenciones que tengas, no vas a llegar a ningún lado, sobre todo en un gobierno tan particular como va a ser esto, tan corto y en medio de un año electoral, ¿no? Quizá los primeros nombres que él mismo dio en la primera vuelta, que son Gabriela Sommerfield, Sonsoles García, Iván Carmiñani, sean los ya confirmados de alguna manera, porque los vimos en la mesa en la semana pasada con el presidente Lazo, en la reunión con el presidente Lazo en Carondelet. A esto se suma, por ejemplo, la presencia de Alberto Dají, que fue, digamos, que causó revuelo en el país, unos para bien, otros para mal, pero Dajik ya se adelantó en decir que él no va a ser parte de su gabinete, pero la muestra fue que él estaba ahí y al lado del presidente electo. Sí, eso también a mí me dejó preocupado. A mí Dajik me parece un político demasiado extremo en sus ideas económicas. Además de que es un político que nunca respondió por las responsabilidades penales de las que se le acusaba, ¿no? Fue prácticamente indultado, curiosamente, dentro del gobierno de Rafael Correa. Y por eso pudo regresar al país, ¿no? Pero no sé, me parece un error, a mí me pareció un error grave, ¿no? Un error grave sentarse en la mesa con quien fue el padre de las políticas neoliberales en el Ecuador, quien fue justamente uno de los causantes de la crisis económica que tuvimos en el 99-2000, ¿no? Entonces, creo que ojalá no tenga un papel demasiado relevante, esa es mi opinión personal de Alberto Dají, ojalá no tenga un papel demasiado relevante en el tema económico, parecería un error. Volver a ese tipo de políticas que muchos países ya están superadas, políticas económicas. No digo que no deba ser una políticas económicas pues ordenadas de no dispendio del gasto, etcétera, pero tampoco a un nivel que pudiera generar más malestar social, ¿no? Lo que puede incidir justamente en la popularidad del presidente y sus posibilidades de hacer otro tipo de cosas durante su gobierno, ¿no? Pero igual, ¿no? Seguimos en el desconocimiento de quiénes más van a ser parte de ese equipo, ¿no? Porque los nombres que tú has nombrado, ok, al menos en el caso de Gabriela Sommerfeld ya sabemos que es una empresaria exitosa, una empresaria que es seria, ¿no? A los otros no los conozco tanto, pero ¿y el resto? Y además no son ministerios tan relevantes como los que te acabo de decir, ¿no? Claro. Aquí se necesita, lo primero es un ministro de gobierno, además porque tienes una asamblea en la que no tienes mayoría, en la que deberás buscar los votos para lograr las mínimas en las votaciones importantes. Eh, y hablando de algo de entre lo incierto, algo que parece cierto, es el tema de la consulta popular. Está ratificado, lo dijo su nombrada jefa de bloque, Valentina Centeno. La consulta se presentará en los primeros 100 días, tendrá entre 12 y 15 preguntas. Ahora, muchos dicen, una consulta que te va a por lo menos tomar casi la mitad de tu mandato, sacarla y votarla y ganarla, no es mucho para un periodo tan corto.
o es lo más fácil que se puede conseguir para de alguna manera evitar a la asamblea? Yo más bien estoy de acuerdo en que es el camino, el mejor camino que puede seguir ahora el presidente electo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos al frente una asamblea fragmentada, una asamblea en donde la primera mayoría es del correísmo, una agrupación que evidentemente mientras no se le conceda impunidad para sus líderes, sobre todo para Rafael Correa, no va a pactar, eso es lo que ellos buscan siempre. Que sí, ahora está fragmentada, está en problemas internos, pero igual, ¿no? Sigue siendo una organización política peligrosa para la democracia, desde mi punto de vista, con la que no se debe pactar. Y el resto, pues, son partidos políticos que quién sabe para dónde apunten, ¿no? Porque además, como no tenemos partidos políticos de verdad, no sabemos ni qué ideología tienen, ni cuáles son sus proyectos, ni programas, ¿no? Entonces, me parece a mí un camino mucho más fácil y directo para llegar a las reformas que se necesitan, una consulta popular, ¿no? Una consulta popular, además, que si es que tiene un resultado positivo, no solo le va a permitir gobernabilidad al presidente, sino que probablemente le dé el impulso necesario para una reelección en el 2025, ¿no? Es Entonces, que, tiene claro, ujú. algunas Ahí son aristas positivas, ¿no? dos cosas sobre la consulta popular, una buena y una mala. La mala podría ser que como estamos en época electoral o estaremos en época electoral para el 2025, puede ser usado como instrumento de la oposición para jugar en contra de Novoa. Y la buena, lo que De tú hecho, acabas de decir, de hecho va a ser mantenerlo así. en De hecho va a plataforma. ser así. De hecho va a ser así. Claro, La oposición o sea, aquí pasa eso siempre, y pasó con Lazo y ha pasado siempre. Las consultas populares no son sobre lo que se pregunta, sino sobre quién pregunta. Entonces, exactamente. era un plebiscito sobre el gobierno de Noboa. Por eso te decía, si es que le va bien, aproveche ese envión que tiene ahora de capital político con su elección, ¿no es cierto? Y gana la consulta, ese envión va a continuar y probablemente le sirva para ganar una reelección en el 2025. Si no lo hace bien, no aprovecha eso y pierde la consulta, es el fin de Noboa y probablemente tengamos un nuevo presidente en el 2025. Ahora, al mismo tiempo tiene que trabajar en seguridad, porque aquí el país no le va a esperar mucho. Y yo sé que es un tema difícil y que no depende solo del presidente, depende de muchos factores, pero el país le va a exigir seguridad. Le va a decir, usted ofreció seguridad. Y si en 3 meses el país no está más tranquilo, seguramente se lo van a reclamar. Sí, pues es lo más probable, ¿no? Eso es algo también que tiene que, ya está trabajando y nuevamente volvemos a lo que empezamos hablando. ¿Dónde está el ministro del Interior? ¿Sí? El ¿Dónde está gobierno, la persona? al interior, claro. Para la seguridad me refiero, ¿no? Sí, 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 sí. Y dónde están los planes, ¿no? Bueno, ha dicho que se ha ido a Italia a buscar asesoría en ese tema, perfecto, me parece muy bien, pero necesitas a alguien aquí que sepa del tema y que sepa cómo ejecutarlo, ¿no? El tema es gravísimo de seguridad, porque no solo es salir a las calles y combatir la delincuencia con armas y con nuevos elementos para un combate más efectivo, sino el tema que está detrás, ¿no? Que es las razones de fondo de la espiral de violencia que vivimos, que es la penetración del narcotráfico y justamente la falta de oportunidades que tiene la población y que encuentra, ¿no es cierto?, en el narcotráfico, en las bandas de narcotraficantes, una salida a su situación precaria, ¿no? Entonces, son dos temas que también se tienen que atacar y que sobre los cuales no ha dicho mucho el presidente, ¿no? Bueno, esperaremos al regreso a ver si el presidente ya empieza a tener una mayor exposición pública. Arturo, gracias como siempre por atendernos. Gracias, Milton. Un abrazo.